Mediodía son las 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora 12. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Lo hemos contado hace unos minutos aquí en Hoy por Hoy. María Jesús Montero va a ser la nueva número 2 del PSOE. Sí, siguen conociéndose uno a uno los nombres del nuevo organigrama del Partido Socialista, en el que Pedro Sánchez va apostando por figuras con un relevante peso político. A los nombres de Patxi López o de Pilar Alegría, que tendrán nuevos cargos, se suma ahora, como dices, la ministra de Hacienda en sustitución de Adriana Lastra. Amplía Inma Carretero. Sí, va a realizar Pedro Sánchez una amplia remodelación de la Ejecutiva Federal con mucha representación del Gobierno. De hecho, uno de los objetivos es mejorar la coordinación. Coloca en el puesto de Lastra a uno de los perfiles más políticos del Gobierno, la ministra de Hacienda, que pasa al número 2 del partido después de una carrera con poca trayectoria orgánica. Se afilió cuando ya llevaba años en cargos públicos en Andalucía. No es el caso de la ministra de Educación, Pilar Alegría. Será portavoz en Ferraz, donde ya trabajó hace años. Ella será quien posicione al partido, y al frente del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, un veterano del partido con un discurso muy del PSOE de siempre, que por cierto se enfrentó a Sánchez en las primarias. Los cambios profundos que va a hacer Sánchez en la dirección federal son toda una enmienda al 40 Congreso de octubre pasado. Mario Draghi ha presentado su dimisión ya al presidente de Italia, que le ha pedido que siga como primer ministro del país hasta que se ponga en marcha el procedimiento para sustituirlo, y de hecho Draghi va a seguir de forma interina. Ahora el presidente Mattarella va a recibir a los de las cámaras para estudiar un posible adelanto electoral, pensando ya en el próximo otoño. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Tras la dimisión del primer ministro Draghi, permanecen reunidos los presidentes del Senado y de la Cámara, que comparecerán esta tarde en el Palacio del Quirinale para decidir con el presidente de la República, Mattarella, la convocatoria de elecciones generales anticipadas, posiblemente para finales de septiembre o inicios de octubre. A la rebelión de la derecha contra el primer ministro para desencadenar su caída sigue ahora una revuelta interna en el partido de Berlusconi. Dos de sus actuales ministros, Gelmini y Brunetta, entre otros dirigentes, acusan a Berlusconi de traición y han anunciado que abandonan su formación política. La inestabilidad de nuevo en Italia hace caer su bolsa ahora mismo un 2%, debilita el euro y hace subir también la prima de riesgo del país. A esto sumamos que va a haber hoy decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés. Los va a subir por primera vez en 11 años. La duda está ahora en saber si va a ser un 0,25 o si la subida va a llegar al medio punto. Entre tanto, hoy era el día marcado en el calendario para ver si Rusia reanudaba o no el suministro de gas hacia Europa Occidental por medio del gasoducto Nord Stream. Después de 10 días parados y de los temores de Europa, se ha reiniciado ese envío, aunque está por ver si el suministro es suficiente, por ejemplo, para Alemania. Informa Pablo Morán. El gasoducto ha retomado su actividad esta mañana, sí, después de ese parón de 10 días, pero bombea al 30% de su capacidad total. Está enviando menos de 60 millones de metros cúbicos de gas cuando tiene capacidad para casi 170 millones cada día. Y la amenaza de Putin es que ya en los próximos días pueda bombear todavía menos, con lo que hay serias dudas de que ese flujo de suministro sea suficiente para lo que necesita Alemania. Y lo que necesita es llenar sus depósitos, sus reservas, para poder afrontar un invierno seguro. Para eso, los depósitos alemanes tienen que estar al 90% en diciembre, y hoy están lejos de esa meta. A primera hora hemos hablado en la SER con la vicepresidenta Teresa Rivera, quien ha defendido la oposición de España a los recortes en el consumo de gas a los que va a obligar Bruselas. Rivera asegura que desde España se van a hacer recomendaciones, pero que no se va a obligar a nadie a ese recorte. Vamos a pedir comportamiento responsable, ahorro, eficiencia en nuestros hogares con los... Pedir, no exigir. No vamos a introducir en una ley una obligación por la que se tenga que poner el termostato de casa en una determinada temperatura. Sí creemos que podemos, como ciudadanos, debemos entender cuál es la situación y hacerlo. Y hacemos todavía una parada más. Ir de Madrid a Burgos en AVE va a llevar desde hoy 1 hora y 33 minutos. El rey y Pedro Sánchez están a bordo ahora mismo del primer tren de alta velocidad que va desde la capital a la ciudad castellana, y en la estación Rosa de Lima de Burgos está Pedro Sedano. Buenos días. Hola, buenos días. A las 12:30 se espera que llegue la comitiva con el AVE que ha tardado 7 años en llegar, más de lo que se había previsto. En 2015 se anunció por primera vez su llegada. Ha habido problemas técnicos durante todo este tiempo y también un sobrecoste de unos 20 millones de euros. Otra de las críticas es precisamente el tiempo que hacías referencia. Es 1 hora 33 minutos, son 45 minutos menos de lo que se tarda con los medios convencionales, con los trenes Alvia, por ejemplo, pero es cierto que es la menor diferencia entre lo que se tardaría en coche y lo que se tarda en AVE. La razón es que se da un rodeo por Valladolid, algo más de 100 kilómetros que rodea el AVE antes de llegar a Madrid. Pues de momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con José Luis Sastre y la información actualizada al minuto en nuestra página web en Cadenas.